Y comenzamos con la primera de las conferencia invitada a cargo de doña Margarita Voladeras, titulada Desafíos éticos de la complejidad. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador del Congreso y sin duda alguna felicitarle por lo que ha sido la organización de esta reunión científica que nos convoca dentro de esta asociación. Y también manifestar mi satisfacción encontrándome aquí con muchos de ustedes, a quienes conozco en la trayectoria en cuestiones de bioética y en el caso mío concreto, en cuestiones de derecho sanitario. Tal y como incluye el comentario que se adjunta, que ayer Pablo en su conferencia invitada ya comentaba, en la presentación del Congreso, señala que no hay problemas simples ni soluciones fáciles. Son muchos los factores y las constantes interrelaciones que confluyen en nuestra vida y que deben de ser conocidos, deben ser abordados desde la bioética, manteniendo siempre un carácter plural e interdisciplinario. Partiendo de esta perspectiva que nos reúne en esta ciudad, esta mañana, como le decía, tenemos a la profesora Margarita Voladeras Cucurella. Es catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Barcelona y miembro del Comité de Bioética de Cataluña. Nació en Antequera, Málaga, en el seno de una familia catalana residente en Andalucía, y poco después se trasladó la familia a Cataluña, donde Margarita cursó el bachillerato en Manresa. Pasó un curso en Francia, donde se impregnó de su cultura, y este contacto con la cultura francesa de alguna manera le ha marcado su trayectoria como persona. Toda su carrera docente la ha llevado a cabo en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, donde, como le decía, es catedrática de Filosofía Moral y Política desde el año 1992 y donde ha sido profesora de diferentes cursos de máster y también ha llevado a cabo una intensa actividad de gestión. En concreto ha sido decana de la Facultad de Filosofía entre los años 1986 y 1989 y posteriormente vicedecana en el año 2009. La dedicación de Margarita a la filosofía surge de su preocupación por los problemas existenciales y de su interés por la metodología del trabajo intelectual. La búsqueda de la fuente de conocimiento riguroso, la construcción de una sociedad justa y libre, los conflictos en las interrelaciones personales, la formación de las identidades, la resolución de los conflictos personales y profesionales que generan las aplicaciones de las nuevas tecnologías son temas desarrollados en su trayectoria científica y académica. Se ha especializado en temas de filosofía contemporánea, como el racionalismo crítico, la Escuela de Frankfurt, y en cuestiones de la filosofía de la ciencia, ética y bioética. En ese sentido hay que destacar su amplísimo e intenso compromiso en el ámbito de la bioética. Margarita ha sido requerida en numerosas ocasiones para disertar y escribir sobre los problemas éticos derivados de la práctica profesional sanitaria, la investigación médica, la toma de decisiones en situaciones de salud de gran vulnerabilidad. Participa en actividades de la Fundación Víctor Grifols y Lucas para la promoción de la ética. Además, en su universidad creó y dirigió el posgrado de Bioética y Calidad de Vida y el máster oficial interuniversitario Ciudadanía y Derechos Humanos, Ética y Política. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Mannheim, la Universidad Laval de Quebec y en la Universidad Libre de Bruselas. Forma parte del Consejo de Redacción de la revista Ágora, de la Universidad de Santiago de Compostela y del Consejo Asesor de la revista Musas, revista de investigación en mujer, salud y sociedad. Ha formado parte del European Network for Life Science, Health and the Codes, creado en la Universidad de Pavía, y ha sido directora adjunta de la revista Humanidades Médicas y miembro del jurado de los premios y becas de la Fundación Víctor Grifols y Lucas para el desarrollo de la bioética. Como miembro del Comité Consultivo de Bioética de Cataluña, colabora en la realización de informes y declaraciones
destacando sus textos sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, el concepto de muerte digna y sobre el respeto a la diversidad cultural en las prácticas sanitarias. Desde 1995 es vocal del Comité de Bioética de Cataluña, miembro de la Comisión de Bioética de la Universidad de Barcelona y del Comité Ético de Investigación Clínica del Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona. Margarita Voladeras considera que el principio ético básico de evitar el sufrimiento innecesario debe orientar las acciones de los ciudadanos tanto en su vida profesional como en su vida privada y en sus relaciones con las personas. Ha sido investigadora principal de numerosísimos proyectos de investigación y entre sus libros, estoy sintetizando su amplísimo currículum, perdóname Margarita, entre sus libros destacan Libertad y Tolerancia, Éticas para la Sociedad Abierta, Comunicación Ética y Política, El Derecho a no Sufrir, El Impacto de la Tecnociencia en el Mundo Humano, Qué Dignidad, Filosofía, Derecho y Práctica Sanitaria o Bioética, Justicia y Vulnerabilidad, entre algunas de sus obras. Recibió el premio de ensayo del Ateneo Barcelonés por su obra Jocs de vida, reflexión sobre la cultura y la condición humana, en 1990. E igualmente es enormemente amplia su producción científica en revistas y en libros sobre la especialidad. Sin más dilación, le cedo la palabra a la profesora Margarita Voladeras. Bueno, gracias por esta presentación. Yo le pedí a Eduardo que fuera muy breve porque tenemos poco tiempo y bueno, ha hecho un resumen que, en fin, es bastante exhaustivo, como han podido observar ustedes. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muy agradecida por tu presentación. Muchas gracias a los organizadores de este congreso por haberme invitado y les felicito por un congreso tan extraordinario como este, así como por sus 30 años de actividad, que se dice pronto, pero son largos, y con un esfuerzo y un trabajo, sobre todo en algunas épocas, muy arduo. Muchas gracias a todos y a todos los que están aquí también por escucharme y espero que luego podamos dialogar sobre lo que voy a tratar. Mi exposición, que yo he titulado La complejidad constitutiva de la bioética, la mediación entre distintas complejidades, tiene dos partes bastante diferenciadas. La primera, que habla de la complejidad propia de la bioética y de sus procedimientos, de sus objetivos, etcétera, y que ya desde el principio fue este trabajo de mediación entre distintas complejidades y que yo intentaré explicitar con algunos ejemplos. Y la segunda parte, que entra ya en una cuestión más concreta, que es el uso de conceptos de las teorías de la complejidad en problemas bioéticos. Y para que no se quede en una cosa abstracta, he cogido el ejemplo de lo que dicen dos autores canadienses, el trabajo que han hecho en este sentido, que me parece muy relevante. Todo esto es un poquito largo y procuraré agilizar al máximo prácticamente la lectura de lo que voy a hacer para no pasarme demasiado del tiempo, porque bueno, ya vamos con un poquito de retraso, ¿no? Vamos a ver si esto funciona adecuadamente. ¿Ah? Pues... desde sus orígenes, la bioética ha asumido un papel de observador y regulador de las distintas prácticas de investigación científica y de las nuevas posibilidades de actuación humana que ofrece
el desarrollo de la tecnociencia en ámbitos muy diversos de la vida. A lo largo de los años se ha ido ampliando su desarrollo en un sentido de mediación interdisciplinaria de carácter dialógico para la toma de decisiones. Trataré de la complejidad que ello supone y que es constitutiva de la bioética. El desarrollo de la ciencia comporta cambios cada vez más rápidos y de mayor alcance social y humano. La complejidad de la relación entre ciencia, economía y sociedad es cada vez mayor e implica cambios sustantivos en las formas de comprender el mundo y de vivir. Los seres humanos hoy pueden tomar decisiones impensables hace solo 30 años. Las consecuencias de esta situación repercuten en muchos ámbitos que deben ser orientados y regulados, como vieron bien las autoridades de Canadá ya en 1971, el primer país que inició un proceso de revisión y regulación de las prácticas profesionales de los investigadores, de ciertos procedimientos médicos y de las aplicaciones tecnocientíficas. En 1971, Canadá estableció la Law Reform Commission of Canada con el objetivo de actualizar de manera permanente las leyes y estudiar los problemas médico-jurídicos. En ese mismo país, en 1976, David Roy creó un centro de bioética dentro del Instituto de Investigaciones Clínicas de Montreal, que actuó como punto de referencia de los 26 laboratorios de investigación de las distintas especialidades de la clínica experimental. La ética, el saber de las costumbres o mores, en la expresión latina que dio lugar al término moral, hoy debe reconocer realidades que no existían en otras épocas y tiene que reconsiderar valores y actuaciones en función de los conocimientos adquiridos en el último siglo. Ahora tampoco puede limitarse a una consideración antropocéntrica, sino que ha de abarcar todos los fenómenos de la vida. Así lo vieron ya los primeros autores que utilizaron el término bioética, Jahr en 1926, en alemán Bioethik, y Potter en 1970 en inglés. El primero propone un imperativo bioético universal expresado en los siguientes términos: respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como a un igual. Potter lo utilizó por primera vez en un artículo sobre bioética, la ciencia de la supervivencia, en 1970, y más adelante la definió como bioética global, queriendo significar el salto de nivel que atribuye a la bioética. Se trata de un programa civil de desarrollo moral que ayuda a tomar decisiones en la atención a la salud y en la preservación del medio ambiente. Es una moral de la responsabilidad. La bioética surge de la necesidad de evitar el mal y la injusticia en todos los ámbitos en los que la vida puede estar amenazada, sean médicos o de otro tipo. Así, por ejemplo, en el ámbito médico, el famoso bioeticista Albert Johnson declaró que el 9 de noviembre de 1962 podía ser considerado como el día del nacimiento de la bioética, porque ese día, pregúntense, en 1962, ¿qué pasó? Bueno, pues ese día la revista Life publicó un artículo de la redactora Shana Alexander titulado «Ellos deciden quién vive, quién muere. El milagro médico impone una carga moral a un pequeño comité». En el artículo trataba de lo ocurrido en el centro de riñón artificial del Hospital Sueco de Seattle, donde el doctor Scribner creó uno de los primeros riñones artificiales funcionales. Este médico, activista a favor de la igualdad racial y de género, fue muy consciente de los nuevos peligros que el avance médico suponía para la justicia social y alertó de que las maravillas de la biomedicina no debían perpetuar nuevas formas de discriminación que diesen prioridad a un grupo humano sobre otro a la hora de aplicar los tratamientos que salvan vidas. Scribner propuso la creación de una estructura pública de toma de decisiones, lo que dio lugar al primer comité de ética que se estableció en Seattle. Estaba integrado por 7 personas locales, incluidos un abogado, un pastor protestante, un banquero, un líder sindical, un cirujano, una ama de casa y un funcionario del gobierno estatal.
Con ello, Scribner instituyó un mecanismo de decisión colectiva que asumía una responsabilidad comunitaria compartida con el fin de garantizar un trato equitativo para cualquier ciudadano. Es un recurso complejo que permite evitar no solo la unilateralidad de una decisión médica, sino también los sesgos de las diversas subjetividades e intereses que se encuentran en el contexto de decisión. El diálogo del grupo debe ser razonado y la decisión consensuada, lo que obliga a un ejercicio de integración de las razones decisivas para llegar a una conclusión en un acto de corresponsabilidad al servicio de la comunidad. El bioeticista Johnson señaló que quienes establecieron el comité habían hecho un avance monumental que impactaría para siempre el desarrollo de la bioética. No se puede esperar que los médicos por sí solos resuelvan los problemas de los dilemas éticos críticos surgidos de la ciencia y la práctica médica. Se hizo evidente que los médicos tendrían que colaborar estrechamente con especialistas de diferentes campos humanitarios, así como con el público. En este caso, el papel de la periodista jugó también un papel importante porque dio a conocer una nueva realidad y supo expresar el valor que suponía. Aunque a veces caiga en el sensacionalismo, la prensa ha realizado una labor decisiva en la denuncia de casos, en la difusión de novedades científicas y en la estimulación de debates en torno a cuestiones bioéticas de gran relevancia. Se debería estudiar mejor esta relación para mirar de reforzarla de manera adecuada en el futuro próximo. Y sobre esto volveré más adelante. Otro ejemplo ajeno al ámbito médico puede ser el siguiente. En 1916, el Reino Unido creó el complejo ultrasecreto de Portdown, cerca de Salisbury, con el fin de estudiar la aplicación militar de distintos tipos de gases como el fosgeno, el gas mostaza, la clorina y otros agentes nerviosos, así como el ántrax y la bacteria de la peste. Según indica Miguel Ángel Criado en su artículo Un siglo de experimentos militares secretos con humanos, los soldados que participaron en los experimentos eran voluntarios, pero ninguno sabía realmente a qué se exponía. En 1929 se realizaron experimentos con más de 500 militares y durante la Segunda Guerra Mundial se multiplicaron por 10 los sujetos de investigación. Unos años después del final de la guerra, el centro fue reestructurado, pero siguió con este tipo de actividades hasta los años 80. Casos parecidos se han dado en otros países. Es evidente que esta impunidad institucional no debe consentirse y que en estos casos los derechos ciudadanos han de ser amparados y defendidos por organismos ético-legales que puedan actuar frente al aparato estatal. La denuncia de los medios, el debate social y el enjuiciamiento bioético fueron decisivos para evitar otros casos como estos. Como ustedes saben, las aportaciones bioéticas se han extendido a campos tan variados como la defensa de los animales, la protección del medio ambiente o la robótica. ¿Cómo puede una disciplina abordar aspectos tan diversos? Lo iremos viendo a lo largo de esta reflexión, pero les llamo la atención sobre el hecho de que la bioética trata de las decisiones que deben adoptarse en cualquier situación en la que está en juego la vida y el bienestar de las personas, los animales y la vida planetaria. Para ello debe tener en cuenta los conocimientos adquiridos y adoptar métodos de deliberación y decisión que integren y apliquen los principios éticos fundamentales concordantes con los derechos humanos. Esto supone un trato interdisciplinario de los hechos y las acciones que se juzgan, así como de las recomendaciones necesarias en cada caso. Especial estatus epistemológico de la bioética. En 2019, el sabio filósofo Evandro Agassi publicó un artículo sobre el especial estatus epistemológico de la bioética. En él subraya el carácter inédito, novedoso, de este estatus epistemológico. Y cito, y lamento que la cita es un poco larga, pero ustedes perdonarán.
La novedad consiste en el hecho de que la tarea esencial de la ética, es decir, la de indicar cuál es la elección correcta ante diferentes conductas posibles en una determinada situación, se ha convertido en una empresa muy difícil en muchas situaciones totalmente inéditas que se presentan como consecuencia del progreso científico y tecnológico. Hay que entender bien en qué consiste el aspecto inédito. No se trata simplemente de la complejidad, a veces asombrosa, de muchos aparatos y procedimientos que se utilizan, por ejemplo, en el campo de la medicina y de la cirugía, y que permiten alcanzar resultados antes impensables. Se trata más bien del hecho de que, como consecuencia de estos resultados, se presentan situaciones en las cuales el hombre puede elegir, optar, decidir, y que por lo tanto caen automáticamente bajo el juicio moral, mientras que antes no se daban tales situaciones y por esta simple razón no podían ser contempladas por la ética. Hoy sabemos que, sigue la cita, hoy sabemos que una pareja puede conseguir un hijo a pesar de ser médicamente estéril, sometiéndose a alguna de las técnicas biomédicas disponibles y por lo tanto puede decidir si utilizarlas o no. Incluso en caso de querer utilizarlas, puede decidir cuál prefieren. Todo el mundo sabe que este es uno de los capítulos fundamentales de la bioética, el de la reproducción médicamente asistida, y parece evidente que no se pueden proponer normas morales, a este propósito sin un conocimiento detallado de las situaciones reales que son totalmente inéditas con respecto a la reproducción natural anteriormente conocida y regulada por la ética. Los conceptos de lo que es natural y lo que es artificial no pueden considerarse hoy como se hacía antaño, ni tampoco se puede mantener la separación tradicional entre ciencia y técnica o tecnociencia y contexto humano. Las nuevas relaciones entre los individuos y las aportaciones científicas ofrecen vías de actuación inéditas sobre las que deciden muchas personas, provocando consecuencias que pueden ser negativas para el propio sujeto y que van más allá del ámbito privado, modificando con ello costumbres y contextos sociales. Por este motivo, las instituciones deben velar para que las consecuencias de las decisiones adoptadas por los particulares no sean peligrosas para sí mismos y no impliquen un atentado al bien común de la sociedad, por lo que legislan estableciendo límites de actuación. Tan importante como esta es la labor de divulgación y pedagogía de todo lo que conllevan las nuevas posibilidades de actuación, tarea que deberían desarrollar las diversas áreas implicadas en todas las novedades y también la bioética de manera muy particular, como ha venido haciendo desde sus orígenes. Acá sí llama la atención sobre el cambio metodológico profundo que supone la investigación basada en los sistemas dinámicos frente a los procedimientos analíticos. Estos intentan resolver los problemas a base de descomponerlos en sus distintas partes para luego ensamblar las soluciones particulares según la segunda regla de la segunda parte del discurso del método de Descartes. Por el contrario, la perspectiva sistémica reconoce las diferencias de propiedades y funciones de las diversas partes y al mismo tiempo afirma y subraya que el todo tiene propiedades suyas que dependen de las propiedades de las partes, pero que gracias a ciertas relaciones entre las mismas no pueden considerarse como un mero resultado de ellas. El todo resulta de la cooperación eficaz de varias partes que son, por un lado, autónomas y por otro lado, no independientes. Es importante poder captar la emergencia de fenómenos surgidos de la interacción entre las partes del sistema. Las consideraciones lineales impiden entender las relaciones dinámicas entre las partes, las cuales requieren un abordaje holístico. Podemos hablar de complejidad en muchos sentidos, pero en nuestro contexto interesa destacar la complejidad de las redes de interacción.
Agassi no menciona, pero deberíamos recordar aquí, el artículo de Werner Weber, Ciencia y Complejidad, publicado en 1948, que es una pieza clave del desarrollo de la teoría de la complejidad. Weber distingue entre la complejidad desorganizada y la complejidad organizada. Esta se caracteriza por la manera como están organizados los fenómenos o problemas, donde interviene un número considerable de variables interrelacionadas en un todo organizado que produce comportamientos denominados propiedades emergentes. En este caso, se pretende dar cuenta de la génesis de fenómenos emergentes, eventos singulares, accidentes o transformaciones súbitas que no pueden ser estudiados o previstos con modelos mecánicos o estadísticos, sino que requieren de la observación de las propiedades del conjunto o de las totalidades complejas a través de modelos sistémicos. Asimismo, deberíamos recordar las aportaciones de Forrester sobre los sistemas dinámicos o dinámica de sistemas, la cibernética de primer orden, la cibernética de segundo orden, la teoría de la autoorganización y la teoría general de sistemas. Bertalanffy, promotor de la teoría general de sistemas, introdujo el concepto de sistema abierto. Argumentó que los organismos vivos son sistemas abiertos que se alimentan de flujos de materia y energía a través de su entorno. Este planteamiento permitió explicar el continuo flujo y los cambios, es decir, el equilibrio dinámico y la autorregulación de los organismos vivos. Tanto Weber como Bertalanffy eran firmes defensores de la necesidad de trabajar en equipos interdisciplinarios a fin de poder abordar mejor la complejidad fenoménica de los problemas estudiados. Años más tarde, Stuart Kauffman publicó sus importantes obras sobre el origen del orden, autoorganización autoorganización y selección en la evolución, y Akasa en el universo, hitos de la conceptualización de la complejidad y la autoorganización. La complejidad y la interconexión de los sistemas ha obligado a muchas disciplinas al tratamiento interdisciplinario de los problemas que, según Agassi, ha ido progresando hasta inaugurar una nueva época de cooperación interdisciplinaria, no solo entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, sino también entre formas científicas y formas especulativas del conocimiento, como la filosofía y en particular la ética. Agassi considera que el modelo epistemológico de la bioética es el modelo interdisciplinario que implica una síntesis dialógica de conocimientos y consideraciones axiológicas. Estas nos sitúan en un grado máximo de complejidad por la diversidad y la contraposición de las concepciones morales existentes. La complejidad con la cual tienen que confrontarse la bioética tiene mucho que ver con esta pluralidad de las convicciones éticas presentes en nuestras sociedades, pluralidad destinada a aumentar con el imparable proceso de la globalización y con las características cada vez más multiculturales que van asumiendo nuestras sociedades. Esta situación le lleva a hacer dos reflexiones relevantes sobre los procedimientos de la bioética. En primer lugar, propone el concepto de responsabilidad compartida para designar la característica de los procesos de deliberación dialógica propios de la bioética. Tenemos que considerar, dice él, como hace la perspectiva holística, unidades complejas que operan como un todo. El todo resulta de la cooperación eficaz de varias partes que son por un lado autónomas y por otro lado no independientes. La moderna teoría de sistemas nos ofrece el marco conceptual y también ciertos instrumentos técnicos para desarrollar esta perspectiva holística, dentro de la cual en particular se puede elaborar el concepto de responsabilidad compartida. Y sigue la cita: aquí la responsabilidad individual no desaparece, pero recibe un peso proporcionado a la importancia que el individuo tiene en el funcionamiento del sistema y en la toma de decisiones. Se trata de un discurso que todavía está en ciernes, según Agassi. Ya he introducido el concepto de responsabilidad compartida
cuando he hablado del caso del Comité de Ética del Hospital de Seattle. Y ahora vemos que Agassi subraya también esta cuestión, que no es solo procedimental, sino sustantiva. En segundo lugar, Agassi destaca una dimensión muy particular y de gran calado del quehacer bioético. Podemos decir que la misma bioética aparece como caso emblemático de una reflexión epistemológica que intenta identificar un posible punto de contacto entre el progreso tecnocientífico y la evolución de la conciencia moral. Hablamos de evolución para indicar que no se trata de una revolución de la ética, sino de una necesaria madurez. Una necesaria madurez exigida por la transición desde el ambiente natural en el que se daba antaño la conducta humana hasta el ambiente tecnológico en el que se da hoy día. Por consiguiente, podemos articular mejor la caracterización de la bioética que hemos mencionado al inicio y decir que la bioética es un diálogo crítico entre disciplinas con patrones epistemológicos diferentes que trata de indicar normas para dirigir la acción individual y colectiva hacia la solución de conflictos que surgen de la aplicación de la tecnología a la vida. Y podemos preguntarnos, bueno, y con tanta diversidad de lenguajes y tantas éticas diversas, ¿es posible hacer algo? Bueno, pues la bioética está demostrando que sí, es posible. La diversidad de lenguajes de los distintos campos de conocimiento es el primer escollo que han de superar los grupos de investigación interdisciplinarios. Pero tanto el trabajo interdisciplinario científico como el bioético han mostrado que es posible superarlo. Evidentemente, se requiere un tiempo de adaptación y una actitud abierta en la búsqueda de un lenguaje compartido, comprensible para todos los participantes. Es necesario asimilar algunos conceptos básicos de las distintas disciplinas y mantener un sentido crítico de los supuestos no explícitos en cada ámbito. Así se llega a un lenguaje compartido que suele ser complejo, pero que facilita mucho la labor. En otro orden de cosas, también los usuarios de la sanidad y el público en general necesitan recibir mensajes que sean accesibles al uso habitual del lenguaje, una tarea absolutamente imprescindible para que puedan tomar sus propias decisiones. El consentimiento informado no se produce de hecho si la información no se da en términos comprensibles. No basta hablar de diálogo, hay que insistir en las condiciones necesarias para que éste sea posible de verdad y permite alcanzar el entendimiento necesario. La buena actitud dialógica es asimismo un elemento clave para desarrollar una reflexión ética compartida que sea respetuosa con la pluralidad de pensamiento que se da en los ciudadanos de las sociedades actuales. La historia de la bioética ha demostrado la viabilidad de esta difícil empresa, a la vez que ha evidenciado la debilidad de muchas creencias a la hora de presentar argumentos y razones para defender determinados supuestos. La búsqueda dialogada de una respuesta ética a un problema moral puede asumir distintas perspectivas a fin de evidenciar la decisión más adecuada en cada una de las diversas situaciones que pueden presentarse. La ética siempre nos ha enseñado que los principios éticos deben aplicarse ponderadamente según las circunstancias de cada situación. En una sociedad democrática como la nuestra, no se puede prohibir el uso de los medios que los ciudadanos tienen a su alcance para lograr distintos objetivos si no hay muy buenas razones para ello. Los límites vienen dados por el necesario respeto a los derechos humanos en cualquier circunstancia y por las normas asumidas democráticamente por la ciudadanía de un país. Las leyes que prohíben determinadas conductas obligan a todos los ciudadanos. Las leyes que permiten ciertas actividades no obligan a todos los ciudadanos, sino que dejan vía libre a las personas que quieran llevarlas a cabo. El respeto a la libertad es un bien moral tan fundamental como el respeto a la vida,
aunque a veces aceptemos ciertas restricciones a nuestra libertad para salvaguardar mejor nuestra vida o la de otras personas. La toma de decisiones mediante un diálogo comprensivo de los intereses y los valores de todos los implicados en una situación dentro del marco compartido de respeto a los derechos humanos es el procedimiento característico de la bioética. Se lleva a cabo en distintos niveles, grupos de pocas personas enfrentados a un problema clínico, grupos más numerosos que asesoran la gestión de actuaciones más complejas, comités nacionales, comisiones internacionales, etc. Pero además, la bioética no puede caminar sin la democracia. La bioética ha surgido del debate público sobre cuestiones controvertidas que provocan conflictos entre ciertos grupos de ciudadanos y otros grupos de profesionales, políticos, religiosos u otros grupos sociales. Las cuestiones bioéticas más controvertidas tienen que ver con determinadas posibilidades de actuación y el establecimiento o no de límites a ciertas conductas, por lo que han de zanjarse finalmente no solo con recomendaciones éticas, sino a través de leyes que obtengan el respaldo de la mayoría de los ciudadanos después de un debate abierto y libre que explicite tanto los aspectos positivos y negativos involucrados en el tema, así como las diversas consecuencias previstas o previsibles a corto y largo plazo. El diálogo bioético en muchas ocasiones ha de incluir a toda la sociedad. A ese nivel llega la complejidad bioética. Por eso conviene pensar en la bioética y opinión pública. Los médicos de comunicación se han vuelto indispensables para facilitar un diálogo sobre cuestiones muy sensibles y controvertidas en el conjunto de la sociedad. El debate público abre el espacio necesario para que intervengan los distintos sectores profesionales involucrados y los ciudadanos en general. Es un medio de transmisión de conocimientos e ideas, de expresión de intereses y de contraste de opiniones sobre los problemas que se plantean y permite tanto la defensa de la libertad de los individuos como la defensa del bien común. En todo país democrático, ese ámbito es fundamental para alcanzar los grandes consensos sobre las decisiones cruciales que conciernen la vida, la muerte, la salud humana y la supervivencia del planeta. Dos filósofos rusos, Tichenko y Yudin, escribieron un libro en ruso en 2006 sobre la estrecha relación que hay entre la bioética y los medios de comunicación. El interés suscitado por el mismo hizo que la UNESCO promocionara posteriormente la traducción del libro al inglés, Bioethics and Journalism. En sus primeras páginas expresan muy claramente su posición respecto de la relación entre los medios de comunicación y la bioética. Aunque la función de divulgación tiene una importancia decisiva, esta no es la única función de los medios con respecto a la bioética. La bioética depende críticamente de los medios de comunicación de masas, donde tales discusiones residen más orgánicamente y sin las cuales simplemente no podría existir. En otras palabras, la bioética solo podría materializarse en un mundo con presencia generalizada en los medios. La información y el debate público son fundamentales para la vitalidad de cualquier sociedad y muy especialmente para las sociedades complejas actuales. La libertad de expresión y la manifestación de ideas y argumentos diversos son más necesarios que nunca en nuestro contexto social de gran pluralismo en diversos sentidos, de costumbres, de visiones del mundo, de convicciones personales, a menudo muy particulares. Los dilemas prácticos que se pueden presentar en la aplicación de las innovaciones científicas afectan a muchas personas y plantean dilemas sociales. Se precisa la importante tarea de difusión del conocimiento y de comunicación social para la orientación de los individuos y para la toma de decisiones colectivas. La bioética no puede prescindir de esta perspectiva. Tichenko y Yudin creen en que la libertad de expresión es esencial para resolver los problemas complejos de la humanidad. De hecho, para comprender estos problemas es necesario abrirse a la posibilidad y a la necesidad de considerar enfoques y posiciones diversas. Por supuesto, la situación de los medios es muy heterogénea, muy acertada en algunos casos,
bastante deficiente e incluso grotesca en otros. Para exponer los principios éticos clave que han de guiar a los periodistas que trabajan en el ámbito de la salud, Tichenko y Juden recorren al conocido periodista estadounidense Gary Schweitzer, especialista en temas médicos, quien en su artículo Una declaración de principios para el periodismo médico se centra en 4 principios: profesionalismo, autonomía, honestidad y responsabilidad. También invocan diversas declaraciones internacionales y el propio código periodístico ruso. Según estos autores, la libertad de expresión no existe en sí misma, existe solo como un proceso público de debates con valores e ideas en conflicto que eventualmente conduce a una conclusión que sirve al bien público. El objetivo es llegar a una decisión no por medio de la fuerza, sea gubernamental, religiosa u otras, sino mediante una discusión abierta con la participación de personas que creen en diferentes dioses y que se adhieren a diferentes concepciones del bien y del mal, de verdad y de ilusión. Creo que tienen razón en otorgar esta importancia a la relación entre la bioética y los medios de comunicación. Si algo caracteriza a la bioética es su carácter dialógico y no en un sentido restringido a pequeños círculos de expertos, sino en un sentido abierto al conjunto de la sociedad. Esto obliga a cuidar con esmero las relaciones entre los profesionales de ambos sectores, algo que incluye también a los científicos. La colaboración entre estos profesionales es fundamental para la sociedad y no siempre se reconoce como tal, cayendo en un error que acarrea consecuencias muy negativas. A menudo se desconfía de los medios porque no siempre trabajan bien y las personas se sienten maltratadas o decepcionadas por el trato que reciben de los periodistas. Y supongo que en esta sala hay, como yo misma, muchas personas que pueden tener anécdotas al respecto de periodistas que no han escrito lo que habíamos dicho, que era importante en determinado caso. Hay muchos temas que no se pueden esbozar de cualquier manera, deprisa y corriendo, como suelen hacer, sin atender a los detalles importantes. Las prisas y la improvisación de muchos profesionales llevan a cometer errores garrafales. Esto crea una desconfianza y un distanciamiento que son muy perjudiciales para todos. Por eso creo que es importante hablar de este tema. Los medios de comunicación deben aplicarse a estándares éticos a sí mismos y ser conscientes de su gran responsabilidad. Como transmisores de realidades diversas y mediadores entre los distintos sectores de la sociedad, son responsables de la formación de una opinión pública basada en informaciones veraces, en el contraste respetuoso de las distintas opiniones, en el desarrollo de pensamiento crítico y en la búsqueda conjunta de un futuro mejor. Los ciudadanos que no somos periodistas debemos facilitar su labor y ayudarles a mejorar el resultado de su trabajo. Y paso ya a lo que he dicho, la segunda parte, que es una explicación y reflexión sobre la aplicación de los conceptos de los sistemas complejos a los problemas bioéticos. Hasta ahora he tratado distintos aspectos de la complejidad de la bioética referidos a su interdisciplinariedad, a los distintos contextos a los que se aplica y a las relaciones que pueden establecerse entre ellos. Pero creo que debemos dar un paso más y hacer una reflexión de algunos de los problemas cruciales de la bioética con la ayuda de los conceptos de las teorías de la complejidad para comprender la novedad de los razonamientos que se derivan de ello. Propongo que hablemos del tema crucial de la organización del sistema sanitario, punto clave de la distribución justa de recursos y de la eficiencia de la atención médica. Dos autores canadienses, Paul Lamarche y Lara Meillet, han escrito un libro sobre las organizaciones de la salud vistas desde el ángulo de la complejidad.
después de trabajar durante varios años sobre la necesidad de reestructurar los servicios de salud y atención primaria. En un texto anterior ya habían llegado a la conclusión de que los resultados obtenidos de sus análisis de las reformas introducidas indican que querer mejorar el rendimiento de las organizaciones de atención médica, aumentando su tamaño y su complejidad interna por encima de cierto límite, puede causar efectos opuestos a los pretendidos. El aumento de la complejidad interna de las organizaciones de atención médica que resultó de la ola de fusiones en los sistemas de salud de los países industrializados puede explicar, al menos en parte, los resultados algo paradójicos que obtuvieron. También indican que no existe un solo modelo de organización que pueda tener un rendimiento sólido en todos los entornos. Varios modelos son necesarios para adaptarse a diferentes entornos. La última implicación práctica es que para aumentar el rendimiento de las organizaciones de atención médica, debe aumentar sobre todo la interdependencia de las organizaciones de atención médica con los entornos dados. Primeramente y ante todo, las acciones deben tomarse en los entornos y no en las organizaciones. Posiblemente no se generaron los resultados esperados porque las reformas de los sistemas de salud intentaron sobre todo aumentar la complejidad interna de las organizaciones y no la de su entorno. En su libro de 2024, que ha salido ahora, señalan los errores en el análisis y la conceptualización de los problemas de la sanidad. Los problemas de los sistemas sanitarios se suelen achacar a factores externos de la organización, especialmente a las expectativas y las necesidades de los usuarios y a la limitación de los recursos que reciben. En segundo lugar, la conceptualización del papel de la gestión en el sistema es lineal, rígida y jerárquica. El rol de los gestores generalmente varía dependiendo del nivel jerárquico que ocupen. Los directivos del nivel superior tienen la responsabilidad principal de definir qué hacer. Los del nivel intermedio son los responsables de especificar cómo hacerlo. Aquellos en el nivel jerárquico inferior son responsables de la hacer, de acuerdo con el qué y cómo hacer definido por los niveles jerárquicos superiores. El funcionamiento y cualquier intento de transformación se contemplan entonces desde una visión lineal, rígida y jerárquica. Y en tercer lugar, la investigación sobre los sistemas de salud, sobre los sistemas de salud ha fracasado en su intento de aportar mejoras. Se suele atribuir a los fallos de comunicación entre los investigadores y las personas que toman las decisiones. Pero la causa es mucho más profunda y tiene que ver con procedimientos de investigación inapropiados porque se basan en una visión obsoleta de las organizaciones que aún establece una relación lineal entre las causas y los efectos, considerados a menudo como independientes unos de otros y como independientes también de otras partes presentes y de los contextos en los que se producen. Hay que dejar de lado la visión mecánica de los sistemas y trabajar a partir de una visión dinámica y compleja de los mismos que permita comprender la interdependencia de los distintos elementos que los integran y los entornos dentro de los cuales evolucionan. La visión compleja de los sistemas se basa en tres principios fundamentales: emergencia, indeterminación, no linealidad. Lamarche y Meillet presentan el siguiente esquema comparativo del... Emergencia, indeterminación, no linealidad. Y presentan... Gracias. Y presentan un esquema de las diferencias, aquí ustedes no lo verán quizá, las diferencias entre la visión mecánica y la visión compleja. En la visión mecánica, el alcance
es universal, obedece a leyes que se aplican en todo lugar, independientemente de los actores y las actrices y los contextos. La visión compleja es principalmente local, probabilista e indeterminada, varía según los actores y las actrices en presencia y los contextos. Actores y actrices en presencia y los contextos. En cuanto al origen, la visión mecánica, es decretado, lo macro determina lo micro. En la visión compleja se habla de la emergencia, lo micro determina lo macro. Y en cuanto a la causalidad, en la visión mecánica, se plantea la linealidad, es decir, una causa produce un efecto, la misma causa produce siempre el mismo efecto, un efecto es producido siempre por la misma causa. Mientras que en la visión compleja estamos en una visión no lineal. Una causa produce distintos efectos según los actores y las actrices y los contextos. Un efecto puede emanar de distintas causas. Y recursividad. Una causa produce un efecto que modifica a su vez la causa. Después veremos, ahora enseguida veremos la aplicación de esto en términos menos abstractos. El punto central de ambas visiones también difiere. En la visión mecánica, el punto central son los objetivos, mientras que en la visión compleja son las actrices y los actores y sus relaciones. Las organizaciones consideradas desde la complejidad son dinámicas, cambiantes y se encuentran en constante evolución. Sus sistemas adaptativos complejos, en los que se destacan son sistemas adaptativos complejos en los que destacan las relaciones de recursividad, dimensionalidad y conectividad. ¿Y qué significa que una dinámica es no lineal? Una dinámica es no lineal cuando la influencia de un factor varía según la presencia y el grado de presencia de otro factor. Esta influencia puede ser representada matemáticamente de la manera siguiente: A más B más AB igual a C. El término AB representa la interacción de la influencia de los factores AB sobre el efecto C. Aquí la influencia del factor A varía según el grado de presencia del factor B. El efecto del factor A ocurre entonces dentro de un intervalo bien preciso de la intensidad de la presencia del factor B. Fuera de este intervalo de la presencia de B, A no ejerce la misma influencia sobre C. Esto puede ser así en las acciones de los actores. Y ahora, dejando los términos abstractos y yendo a lo concreto, una relación no lineal deja entrever, por ejemplo, que la influencia de los médicos A y de las enfermeras B no se debe únicamente a su número, sino también a la calidad de la relación y al grado de colaboración que mantienen entre ellos. En una relación no lineal, una buena colaboración amplifica el efecto del número de médicos y de enfermeras sobre el número de usuarias y usuarios. Incluso se puede prever que podrá ser tratado un número mayor de usuarias y usuarios. Estos autores siempre hablan el masculino y el femenino, actores y actrices, usuarias y usuarios. Bueno. Y con el mismo número de médicos y de enfermeras, cuando la colaboración entre estos profesionales aumenta. A la inversa, cuando la colaboración es mala, se requieren un mayor número de médicos e enfermeras para tratar un mismo número de pacientes. Incluso peor, hay que ampliar un médico o una enfermera o los dos para lograr el efecto de disminuir el número de usuarios tratados a medida que su número aumenta, que se van acumulando. Ven que aquí se está diciendo algo muy elemental, pero resulta que si no vamos al gerente con un análisis que justifique esta consideración elemental, no nos van a hacer caso. Entonces, yo creo que aquí está la importancia del planteamiento que están haciendo estos autores. Lamarche y Mayet utilizan las teorías de Stuart Kaufman para mostrar la interdependencia de las organizaciones y su entorno. Kaufman es un teórico de la complejidad de ideas evolucionistas
que modifica algunas ideas de Darwin en el sentido de considerar que el factor decisivo para la evolución de los organismos es su adaptación al entorno en función de la complejidad de éste y la capacidad de autoorganización de los sistemas. Para poder explicar los cambios que la evolución ha introducido en los organismos, la selección natural no es suficiente. Hay que considerar también las propiedades de los sistemas autoorganizados que pueden dar paso a la emergencia de nuevas estructuras. Y la organización sanitaria es un sistema autoorganizado y que puede dar lugar a la emergencia de nuevas estructuras y que lo que tiene que hacer es adaptarse a las nuevas situaciones. Kaufmann sugiere que muchas de las propiedades de los organismos emergen de colectividades interactuando. Por tanto, estudiar los principios de la autoorganización ayudaría a comprender alguna de estas propiedades. Kaufmann propone dos hipótesis fundamentales. La autoorganización es precondición para la capacidad evolutiva. En segundo lugar, la evolución toma lugar en una zona de transición entre el orden y el desorden, llamada el límite del caos. Estas consideraciones pueden aplicarse a organismos biológicos o a otros muchos campos, como por ejemplo las organizaciones sociales y entre ellas las organizaciones sanitarias. Ya voy acabando. Según Lamarche y Mele, hay 4 ideas principales en las propuestas de Kaufmann. En primer lugar, la actuación de las organizaciones depende de su complejidad interna, es decir, del número de componentes y de sus interrelaciones. 2. La actuación de las organizaciones depende de la complejidad externa y de su entorno, del número de sus componentes y el grado de adaptación de la organización a su entorno. 3. Existe una influencia interdependiente de la complejidad interna de las organizaciones y de la complejidad de su entorno respecto de la actuación de las organizaciones. Y 4, a veces se produce la catástrofe y la quintesencia de la complejidad cuando bajo una determinada condición la selección natural de las organizaciones deja de producirse. Bueno, algunas consideraciones, algunas conclusiones de Lamarche y Mele. En primer lugar, la manera de ver el sistema. Tratar las organizaciones bajo el prisma de la complejidad permite entrever una manera de gestionarlas que respeta su naturaleza y su dinámica propias y que es completamente diferente de la que existe actualmente. Por ejemplo, la introducción de la gobernanza multinivel en el seno de una organización compleja hace posible que las acciones adaptativas emprendidas sean coherentes a fin de hacerlas converger. El objetivo común de la organización y de los actores que la componen consiste en proporcionar cuidados y servicios de salud de calidad y equitativos para los usuarios. El desarrollo de una gobernanza multinivel permite recentrar el conjunto y evitar las acciones aisladas, no integradas y no recursivas, facilitando así el proceso de adaptación de las prácticas, especialmente las clínicas. 2. El apoyo a los actores del corazón del sistema. Según la visión compleja, los sistemas y organizaciones de salud son entidades compuestas de un gran número de actrices y actores diferentes e interdependientes que se autoorganizan respondiendo a las múltiples interacciones que mantienen con los miembros de la organización y de su entorno. Sus interacciones emergen de ricos comportamientos colectivos que influencian a su vez los comportamientos individuales. Así, el corazón de las organizaciones representan las actrices y los actores que las componen y las interrelaciones que mantienen entre ellos y con los de su entorno. Las organizaciones de alto rendimiento incorporan condiciones para mejorar, y aquí cuidado, organizaciones de alto rendimiento no se refiere a alto rendimiento económico, sino alto rendimiento con relación a sus fines. Incorporan condiciones para mejorar las competencias individuales y colectivas de diálogo, de co-construcción y de coevolución de las actrices y actores. Para que una transformación real tenga lugar en los sistemas y las organizaciones de salud,
todos los niveles de gobernanza y de toma de decisiones deben participar, con la idea clara de dar el paso de una gobernanza descendente a una gobernanza dialógica, emergente, basada en los principios de colaboración, de co-construcción y de coevolución con el entorno en el que se encuentran. En tercer lugar, interdependencia con su entorno. Hay que tomar en consideración que la complejidad del entorno de las organizaciones y su interdependencia influyen en su nivel de actuación. Las intervenciones y las decisiones deben ser concebidas para sistemas complejos y no para sistemas considerados como máquinas. Deben surgir o ser concebidas por las actrices y los actores que tienen la capacidad de autoorganización. Deben contar con esta capacidad, no ignorarla o negarla. La autonomía de los actores con relación a sus ámbitos de práctica es una fuerza de los sistemas de salud a partir del momento en el que se relaciona con la interdependencia que mantienen entre ellos. El equilibrio entre estas dos características es la piedra angular de una organización que aprende, basada en la emergencia de las proposiciones de sus miembros y de su entorno, incluidas las necesidades de la población a la que sirven. Posiblemente la causa de que las reformas de los sistemas de salud no hayan producido los resultados esperados se deba a que dichas reformas intentan ante todo aumentar la complejidad interna de las organizaciones y no la de su entorno. Hasta aquí las propuestas de Lamarche y Millet, y ahora muy brevemente consideraciones finales mías. No sé si un análisis más detallado de las propuestas de Lamarche y Millet encontraría críticas de peso, pero creo que deberíamos explorar su propuesta de utilizar algunas teorías de la complejidad para mejorar nuestro conocimiento de la realidad y actuar en consecuencia. Sería una buena contribución a esta tarea de la bioética que señalaba Agassi, y hablando de la evolución de la conciencia moral y de alcanzar ese nuevo nivel de la necesaria madurez de la ética. Esta evolución de la conciencia moral como un nuevo grado de madurez del ser humano requiere un esfuerzo continuado del conjunto de la sociedad. La bioética ha aportado estímulos muy decisivos en este sentido y podemos seguir haciéndolo de manera más profunda si diversificamos y compartimos nuestras aportaciones. El diálogo con nuestros conciudadanos puede llevarse a cabo de muchas maneras, como ya se está haciendo a través de cursos, conferencias, debates, uso de redes, etc. Pero además es fundamental la contribución de los medios de comunicación a los que debemos facilitar su tarea. La creación de programas colaborativos sería de gran ayuda para ampliar y reforzar las actividades en este sentido. Y lamento la extensión de mi texto. Gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Margarita.